Hola, soy Marta Garza y estás en tu programa En Mis Zapatos. El día de hoy compartiremos un caso que deriva de un daño en propiedad ajena por medio de un accidente vial. También tendremos la presencia de un especialista en la materia que nos compartirá desde su experiencia los beneficios de la mediación al abordar este tipo de situaciones. Quédate con nosotros, estás en tu programa En Mis Zapatos. ¿Cuántos de nosotros no hemos sufrido un percance vial? ¿Le ha pasado que la persona responsable no cuenta con un seguro que repare los daños causados o que evite su responsabilidad de alguna manera? Veamos la siguiente historia. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por compartirnos su historia. Nos gustaría que nos pudiera platicar qué fue lo que sucedió. Bueno, ese día me acuerdo muy bien, pues al ir yo, vivo en Salinas Victoria, llevaba yo a mi hija a la central de autobuses, porque ella trabajaba afuera. Ese día me acuerdo eran como las 5:30 de la mañana y iba yo por el carril de acceso policial, que es el de mi izquierda, cuando de repente me topó un vehículo sin luces. Ya cuando lo vi era demasiado tarde, ya fui usted atrás de él. Y fue un choque por alcance, de ahí empezó todo. Llegó Tránsito de Monterrey, llegó Protección Civil porque hubo lesionados. Y pues ya de ahí pues nos pasaron a Tránsito de Monterrey a ver cómo íbamos a quedar con el choque. Entonces fue un accidente vial, ¿verdad? Accidente En vial. donde usted chocó por alcance y entonces llegó Tránsito. ¿Y qué fue lo que procedió para posteriormente a esa situación? Pues procedió que ahí ya salí yo como culpable, ¿verdad?, del accidente. Y ya pues ahí empezó todo el problemita en el que estuve metido, ¿verdad? Y ya de ahí nos citaron tal día y ya fuimos y ya ¿A dónde lo citaron? primero a Tránsito para ver cómo íbamos a quedar, y como no llegamos a ningún arreglo, pues se metió demanda por la persona afectada y ya nos citaron esto fue para al CODE de allá de Monterrey, de que está por Gonzalitos. Sí. Ahí nos citaron y ya como no llegamos a un acuerdo todavía, pues ya nos pasaron directamente con un juez de control. Okay. Los pasaron con un juez de control a falta de poder llegar a un arreglo. Así. ¿Qué era lo que en qué versaba este acuerdo o qué era lo que se tenía que reparar? El daño de la persona, porque las lesiones las reparé al momento, ya nada más quedaba el daño material, que era lo de su vehículo. Ya ya de ahí pues el juez de control nos mandó con un licenciado de mediación para que platicáramos y llegáramos a un acuerdo ahí con él. O sea, ustedes ya habían tenido la posibilidad de llegar a un arreglo a través de otra institución, sin embargo no fue esto posible, y cuando llegaron a la instancia del juzgado de control, el juez les comentó la posibilidad de poder arribar a un acuerdo a través del proceso de mediación. Así es. ¿Y a dónde lo mandaron? Al tercer piso de ahí de Poder Judicial, que está ahí en el penal de Topo Chico. En el área del Centro Estatal de Métodos Alternos. Ahí, ¿Y cómo fue este proceso? ¿Nos pudiera platicar un poco sobre de qué trata, verdad, el proceso? ¿Cómo fue que también llegaron a un acuerdo? Porque eso es lo que me comenta, que sí llegaron a un acuerdo. sí, por medio de ellos ya hablaron con la persona afectada, hablaron conmigo. Yo en ese momento les dije que yo pagarle así la cantidad de contado así en un rato no podía, que si me podían dar la posibilidad estaba de acuerdo en pagarle sus daños, porque pues, yo lo cometí, ¿verdad? Y sí, hablaron con la persona afectada, hablaron conmigo, le di una cierta cantidad pequeña y ya lo demás se lo estoy dando en pagos. Y pues ya, es todo lo que... ¿En cuánto tiempo, cuántas sesiones tuvieron o en qué consistió? ¿Se vieron de manera conjunta a través del proceso de la mediadora o cómo fue esto? Fue una vez nada más,
Fue una vez nada más por medio de un licenciado mediador, me acuerdo. Okay. Y él fue el que nos ayudó mucho. Fue una sesión en donde llegaron entonces, a través de esta sesión de la intervención del mediador, llegaron a un arreglo. Y me comenta que este arreglo fue en relación a la cuestión de los daños, ¿verdad? Del vehículo. ¿Verdad? Daños en propiedad ajena. Daños sí. en propiedad ajena. Sí. Que las lesiones ya estaban reparadas. Ya, las lesiones se fue a un principio para poder liberar mi vehículo. Yo tenía que pagarle las lesiones. ¿De qué trató esta plática con el mediador para que ustedes pudieran llegar a un arreglo? Ustedes estuvieron presentes y ¿qué fue lo que platicaron entre ustedes dos? Sí, primero, bueno, el mediador nos puso a platicar a mí y a la persona afectada. Nos dejó un rato para platicar y ya hablamos y ya después él habló primero con una persona y después con otra. Y ya nos explicó cómo iba a ser y que pues mejor llegáramos a un acuerdo y que sí se podía y sí, gracias a Dios, sí llegamos a un acuerdo. ¿Ya habían tenido la posibilidad de platicar entre ustedes dos en los anteriores momentos en los que se habían tenido la oportunidad de verse? Pues sí, pero no llegamos a un acuerdo. Ya fue cuando ahí con el mediador, ahí sí nos pudimos, porque ya nos habló bien, mire esto, puede evitarnos problemas. ¿Qué hizo la diferencia para que llegara a un arreglo? Pues fíjense que a lo mejor nos abrió los ojos, ¿verdad? Los dos, de que iba a ser mejor así arreglarnos que irnos a juicio, a demandas y eso, que pues mejor nos arreglamos ahí. Y sí, gracias a Dios, sí está bien. Y este acuerdo me comenta que fue en varios pagos, ¿es esto correcto? Sí, porque yo le comentaba que yo, da cuenta, yo trabajo por mi cuenta. Y como le digo, mire, yo pagarle así en 2 o 3 pagos no puedo. Denme la oportunidad y yo no me niego a pagarles. Yo les voy a pagar hasta lo último, ¿verdad? Lo que esté escrito, porque venía en la reparación de daño lo que tenía yo que pagar. Yo estoy de acuerdo, se lo pago, nada más que de contado no puedo todo, ¿verdad? Si me dan la oportunidad y sí, por medio del mediador, se solucionó eso. Entonces, hubo un acuerdo entre ambas partes en donde para los dos era satisfactorio este resultado, para usted en el hecho de poder responsabilizarse en todo momento de la situación y pagar, pero que fuera en pagos, y que la otra parte, o sea, la persona que sufrió el accidente, sí pudiera aceptar que fuera en pagos. Sí. De hecho, pues él también quedó muy conforme con lo que habíamos acordado de pagar. Perfecto. Y entonces, si usted tuviera la posibilidad de compartir su historia o de compartir la experiencia que tuvo en el centro estatal a través de llegar a un arreglo y poder solucionar un conflicto, ¿qué le podrías compartir o a las personas que nos están escuchando? Pues yo les diría que está muy bien, ¿verdad? Ese programa que tienen está muy bien, porque pues así ya se evitarían muchos problemas, ¿verdad? Sea el problema que se haya metido, el mío fue un accidente, ¿verdad? Ya, si hay otro problema, pues sí se puede solucionar por medio de mediación, ¿verdad? En este caso, usted no tenía seguro, ¿verdad? No. Por eso fue la necesidad de hacer un convenio de plazos, ¿verdad? De pagos para poder reparar el daño. ¿Es esto correcto? Sí, de hecho por eso fue que yo me comprometí a pagarle por lo mismo que no tengo seguro, no tenía seguro mi vehículo. ¿Alguna experiencia de cómo se sintió durante el proceso? Pues fíjense que está muy bien, me sentí muy bien porque pues gracias a Dios resolví mi problema, gracias a Dios. ¿Y la mantuvieron informado y cuáles eran los alcances de este acuerdo? Sí, de hecho por escrito también me lo dieron también, de que cómo iba yo a pagar y hasta cuándo tenía yo que pagar. Perfecto, pues muchísimas gracias por compartirnos su experiencia. Ok, de nada.
hemos podido observar cómo la mediación puede funcionar de dos maneras: como un mecanismo de atención para resolver este tipo de problemas, o como una herramienta que permite prevenir el desbordamiento de un conflicto que incluso puede darse en situaciones en las que estamos conscientes de que son un accidente, pero que de no ser atendidos generan consecuencias que afectan a las personas, llegando a configurarse otro tipo de delitos. Vamos a un corte y cuando regresemos platicaremos con un experto en la materia que nos hablará de cómo abordar este tipo de situaciones. Estás en mis zapatos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Está con nosotros el licenciado Emilio Rodríguez Rodríguez, quien es director del Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Procuraduría General de Justicia. Muchísimas gracias por acompañarnos, maestro. Y bueno, y la pregunta obligada en cuanto a los procesos de mediación, ¿qué beneficios o qué opinas sobre el proceso de un proceso de mediación penal en este tipo de situaciones? Bueno, pues los mecanismos alternativos dan la posibilidad a las partes de poder llegar a acuerdos sin necesidad de transitar por un juicio, en el cual, bueno, pues son juicios que pueden ser pues muy desgastantes, no solamente económicamente, sino también emocionalmente. Hay las salidas alternas, una de ellas es el acuerdo reparatorio, al cual se arriba precisamente a través de los procesos de mediación, de los mecanismos alternativos, y bueno, esto le da la posibilidad tanto a las Procuradurías de Justicia como a los poderes judiciales, de aquellos asuntos que no esté involucrado de alguna manera el interés público y que puedan llevarse a cabo a través de un mecanismo alternativo, pues poderlo resolverlo entre las mismas partes sin que el juez o el Ministerio Público tengan que ver en el tema del acuerdo a los que ellos puedan o pretendan eventualmente llegar, y que sobre todo estas instancias, tanto Poder Judicial como Procuraduría de Justicia, bueno, pues estén de alguna manera viendo asuntos de alto impacto, es decir, no estarse desgastando en asuntos posiblemente que pudieran resolverse por las mismas partes, por los mismos intervinientes. Es decir, ¿cómo saber en qué casos yo tengo que acudir, ¿verdad?, a estas instancias que usted me está comentando y tengo estas posibilidades de sentarme a negociar para llegar a un acuerdo? Bueno, de entrada hay que decir que los servicios que se prestan en mecanismos alternativos tiene que ser derivado de la comisión de un delito, es decir, tiene que haber de por medio la presentación de una denuncia o una querella ante el Ministerio Público. A partir de que se hace esta presentación de la denuncia o la querella, entonces sí, las partes tienen la posibilidad de agotar de alguna manera una salida alterna, que es el acuerdo reparatorio, a través de un mecanismo alternativo, que es una mediación, y bueno, esto se da obviamente siempre que haya de por medio una denuncia o una querella. Es decir, hay de por medio una denuncia o una querella. ¿A dónde me tengo que dirigir yo como persona que tengo el problema? De entrada, el Ministerio Público tiene en este caso, una de sus obligaciones es en este caso ofrecer a las partes este tipo de mecanismos. Les habla un poco acerca de las bondades, de los beneficios que se tienen, y bueno, el Ministerio Público, una vez que las partes aceptan participar, son canalizados con un facilitador, el cual, bueno, pues ya platica con las partes por separado, y luego posteriormente, si las partes aceptan participar, bueno, pues ya se sientan en una sesión que se le denomina una sesión conjunta, donde ya el facilitador trabaja con las partes para ver cuáles son las necesidades, cuáles son los intereses de cada una de ellas, y trabaja en función de arribar precisamente a un acuerdo que ponga fin precisamente a la controversia. En este caso, comentaba que este facilitador pertenece a la Procuraduría. Sin embargo, en el testimonio que hemos visto, hablan de que es el juez de control el que les comentó de esta posibilidad, y así fue como los derivaron al Centro Estatal de Mecanismos Alternativos, ahora Instituto de Mecanismos Alternativos.
¿Hay dos instancias en donde se puede llegar a un acuerdo? Efectivamente, hay dos instancias. La primera es, comúnmente se le denomina en sede ministerial, ante los agentes del Ministerio Público, pero si por alguna razón las partes no están en el momento apropiado, pueden ser muchas condiciones, a lo mejor emocionalmente no se encuentran todavía preparadas, posiblemente estén todavía muy enojadas por lo que ha sucedido, y bueno, las partes, una vez que el asunto ya es consignado ante un juez de control, también el juez de control tiene la obligación, en este caso, de ofrecer el servicio de mecanismos alternativos. Y luego entonces, pues el Instituto de Mecanismos Alternativos ya tiene la posibilidad de con sus facilitadores del Poder Judicial, también trabajar en estos asuntos. Es decir, hay dos instancias en las cuales pueden abordarse este tipo de procesos. Es decir, que yo como responsable tendría que pues aceptar esa responsabilidad y obligarme a reparar el daño ocasionado, como en este caso que es la situación en que se reparó de manera económica. Esto viene plasmado en un convenio o en un acuerdo reparatorio, como se denomina, ¿y qué consecuencias tiene el que se dé el cumplimiento de esas obligaciones? Ok, en el caso, por ejemplo, del pueden las partes arribar al acuerdo reparatorio. La forma, una vez que se cumplen las cláusulas pactadas, una vez que se da el cumplimiento, entonces se da la extinción de la acción penal. Es decir, las partes ya se agota completamente el proceso penal de alguna manera y queda resuelto. Es decir, ya no se tiene que seguir ni una investigación ni tampoco mucho menos un juicio. Ahí terminaría de alguna manera con el cumplimiento. Si unas partes se comprometen, por ejemplo, se obligan al pago de la reparación de algún daño, como fue en el caso, y bueno, pues se cumple y se paga en su momento, ya sea el Ministerio Público o el juez de control, ellos a través de algunos instrumentos declaran la extinción de la acción penal y ahí quedaría de alguna manera el asunto. Entonces, esto quiere decir que trae beneficios para ambas partes en cuanto a el ahorrarse tiempo, desgaste emocional y vueltas en el caso de que se llegue a abreviar, por así decir, el proceso por el cumplimiento de este acuerdo. Así es un espacio que la legislación precisamente contempla y les da precisamente este espacio para poderse salir del juicio, o sea, poder salir del entorno judicial y ellos tener este espacio y poderlo lograr a través de un acuerdo reparatorio. Entonces, ¿qué beneficios desde su punto de vista pudieran generar entre la comunidad el utilizar estos procesos de mediación y conciliación? Pues aparte de que bueno, las víctimas pues tienen la posibilidad de recuperar de alguna manera la reparación del daño económica, también para la comunidad a largo plazo es la posibilidad de que cuando no se resuelven apropiadamente estos conflictos, puede darse la posibilidad de que vengan nuevos delitos, ¿no? Porque queda una sensación de venganza en donde las partes buscan vengarse sobre lo que ha pasado y entonces comienza ahí una escala del conflicto que puede llevarlos, decía yo, a otros delitos de otra índole y eso pueda complicar en una comunidad obviamente una situación de seguridad pública. El hecho de que las partes puedan sentarse, platicar lo que aconteció, por qué se dieron las situaciones, incluso en algunos puede darse la disculpa, puede haber el solicitar el perdón a las partes, pues eso deja a las partes satisfechas no solamente en el ámbito económico, sino también en el ámbito emocional, es decir, salen de ahí satisfechas de haber entendido, bueno, que se dio un conflicto que derivó en un delito, pero que también tuvieron la posibilidad de resolverlo de fondo y posiblemente en el futuro puedan encontrarse en la calle y bien, si no van a ser los mejores amigos, bueno, tengan la posibilidad de poderse saludar y no quede ese mal sabor de venganza en donde la gente luego se ven y pueda generar conflictos a mediano o largo plazo en nuestra comunidad. Pues por lo que me comenta tiene muchísimo más beneficios que solamente más allá de la cuestión económica, sino el también tener esta oportunidad y estos espacios que se generen para que puedan las personas hablar sobre cómo se sintieron y cuáles fueron los principales motivos o situaciones que estuvieron viviendo en ese momento. Así es. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos dado toda esta información y que las personas pudieran tener ahora sí conocimiento de en qué casos pueden acudir a estos procesos de mediación y los beneficios que tiene este proceso de mediación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy, no sin antes invitarlos a que nos manden sus opiniones y comentarios en las redes sociales y teléfonos que aparecen en su pantalla.
Esto fue En Mis Zapatos.